pareja. ¿Por qué lo hace? Bueno, uno es porque quiere donar un electrón a la molécula, o sea, quiere forzar entrar con ese electrón. Dos, la eliminación de un electrón de la molécula, es decir, hay que eliminar uno para ganar otro. Tres, pues la eliminación de un grupo de átomos de la molécula, se quieren deshacer de ellos. Y finalmente, pues el más, y pues parece más lógico, pero es que simplemente se tiene que añadir a la molécula, es decir, se suma a ella nada más para estar ahí. El problema es que cuando un radical libre reacciona con una molécula estable, tiene un problemón, y es que la molécula que era estable la convierte en un radical libre. En otras palabras, pone en marcha una reacción en cadena que hace que se formen más radicales libres. Entonces esto no es benéfico para el organismo, puesto que un radical libre hace formación de más radicales libres. Entonces, ¿qué sabemos ahora? Bueno, pues ahora sabemos que los radicales libres orgánicos son esenciales para la forma en que algunas enzimas funcionan en el cuerpo humano, es decir, se tienen que formar necesariamente, pero eso no quiere decir que sea bueno. Sabemos que están implicadas en el proceso de envejecimiento del cuerpo, en su funcionamiento sano y en el desarrollo del cáncer y otras enfermedades graves. Ahorita vamos a ver cómo se dan esos daños. Y finalmente, la descripción de radicales libres orgánicos nos ha ayudado a explicar la síntesis de ADN en el cuerpo, que este es algo muy interesante que al final voy a platicarles. Ahora, ¿cómo se llegan a estas conclusiones? Bueno, primero, después de los descubrimientos de Gomberg, pues está la parte más impresionante, pero veamos que los científicos del siglo XIX pues llegan a la conclusión de que el carbón debe ser siempre tetravalente, es decir, tiene que formar 4 enlaces. Esta es la primera parte científica que permite establecer las bases de cómo va a funcionar un radical libre. Si ustedes piensan en el carbono, y vamos a pensar en esta imagen que tenemos del lado derecho, ¿sí? Pues lo que nosotros tenemos en el carbono es que en el último spin, es decir, en el último nivel electrónico, en el más alejado del centro, si ustedes se fijan, tenemos 4 puntitos de color verde. Esos son electrones. Los científicos dijeron, tiene que haber 4 enlaces porque ahí hay 4 carbonos. O sea, tiene 4 enlaces porque hay 4 electrones que se pueden unir. Entonces, lo que hace Gomberg es tratar de explicar, y de ahí que salga que ahí viene realmente el verdadero problema, es que lo que encuentra Gomberg es que los radicales libres siempre se encuentran en la naturaleza. Gomberg lo que hace es tratar de sintetizar un compuesto de carbono llamado hexafeniletano, el cual es altamente reactivo e inestable. Pero él no se explica por qué este hexafeniletano es tan difícil de sintetizar, y por otro lado, por qué reacciona con lo que sea. Pues lo que sucede es que el hexafeniletano no tiene apareados un par de sus electrones. Esto hace que cuando se una a cualquier otra sustancia, rápidamente se una a ella y cambie su carga. Esto está demostrado porque no siempre ha sido el carbono tetravalente que se utilizaba, es decir, comienza a haber una contradicción entre lo que ya habían hecho los científicos, es decir, es tetravalente, y él se comienza a dar cuenta de que se puede hacer otro tipo de carbono, es decir, cambia la forma en que está viendo el carbono. Cuando Gomberg publica estos hallazgos en 1900, pues todavía había mucha controversia. De hecho, lo vimos, acabamos de decir que Gomberg hasta apenas el 2000 fue reconocido como el padre de los radicales libres, ¿no? Y de hecho hasta 1930, cuando los radicales libres es cuando entran en la primera parte principal de la química orgánica, es decir, no se les empieza a dar este valor hasta pasados los años 30. Vamos a hablar un poco más de historia de Gomberg. Bueno, de hecho, Gomberg es el más nombrado, pero no es el único. De hecho, la comunidad científica comienza a reconocer la importancia de los radicales libres como a partir del 29, a partir de lo que ya acabamos de decir, de sus descubrimientos de Gomberg, sobre todo del tetrifeniletano, y lo que encuentra es que cuando Willmann y Hodmix tratan de producirlo a través de otro experimento, pero haciéndolo con el metilo, es decir, un carbono, pero nada más le ponen 3 hidrógenos. Entonces el problema es que no se completa. Aquí debería de haber un CH, pues básicamente 4, es decir, un hidrógeno para cada uno de los carbonos. Y entonces no entienden por qué esta diferencia tan radical, ¿no? Entonces lo que ellos hacen es tratar de sintetizarlo, pero no es fácil, porque también reaccionaba con cualquier cosa. Entonces lo que se dieron cuenta es que cualquier sustancia que no tenía apareados esos electrones en pares,
siempre estaba buscando otra sustancia con la cual reaccionar, y eso lo volvía sumamente reactivo. Entonces, para el 33, Morris y su alumno Frank Mayo proponen un mecanismo al cual le llaman el efecto peróxido. Lo que hacen es que ven que en todos los sistemas químicos donde se aplica, pues lo que sucede es que los plásticos de algunos materiales sintéticos van de la goma hasta formar, van teniendo una serie de transformaciones hasta formar esta sustancia que nosotros hoy lo vemos como plástico. De hecho, ustedes piensan en el plástico, ustedes ven el petróleo y es una sustancia, pues vamos a llamarle casi líquida, ¿sí? Y para volverla una sustancia pues prácticamente sólida, como lo puede ser una bolsa de plástico o una goma, pues tiene que oxidarse. Es decir, lo que ustedes están viendo en las bolsas de plástico es precisamente esa oxidación que se requiere, ¿sí? Y esta oxidación es llevada a cabo por radicales libres. Entonces las bolsas de plástico son un proceso inverso a lo que realmente el cuerpo necesita, es decir, llevan al revés este proceso. De hecho, hoy en día los radicales libres se utilizan para producir básicamente la mitad de los polímeros que usamos, es decir, todo lo que ustedes vean de plástico básicamente va a ser va a ser hecho a base de estos radicales libres, ¿no? Por ejemplo, las sustancias que utilizan en alimentos, envolver pintura, adhesivos, películas, alfombras. Bueno, ustedes no se imaginan, tenemos los radicales libres funcionando al tope para dar beneficios en todos estos materiales que ustedes se imaginan. Entonces, para poderlos producir se requieren grandes cantidades de radicales libres. Nada más que en medicina, la diferencia es que la compresión de los radicales libres es diferente. Sobre todo porque hay que entender la cuestión que tiene que ver con el oxígeno y lo que es el estrés oxidativo. Por lo tanto, la clave 4 de este seminario es la oxidación y el estrés oxidativo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero que nada vamos a hablar un poco de oxidación. Originalmente, la palabra significaba añadir oxígeno. Si ustedes se dan cuenta de todo lo que hemos visto anteriormente, se van a dar cuenta que los procesos de oxidorreducción, pues son pasar esos electrones a otra sustancia. Entonces, en realidad lo que estamos pasando, pues no es que estemos añadiendo oxígeno. En realidad esos fenómenos reductivos y oxidativos no son otra cosa que pasar esos electrones de una sustancia A una sustancia B. Sin embargo, en la antigüedad lo que se tenía pensado era la cuestión de añadir oxígeno. En términos generales, se piensa que el daño hecho por los radicales libres se caracteriza por la reacción química como oxidación. Entonces, el significado de oxidación y lo que es el daño por radicales libres, pues como que no se lleva muy bien de la mano porque son dos historias diferentes. Sin embargo, hoy en día está totalmente aceptado que oxidación puede ser esta situación de radicales libres. Ahorita vamos a ver por qué. Primero, porque el oxígeno históricamente pues, se ha considerado como una parte sana en una parte. Pero por el otro lado, se han considerado también los efectos tóxicos. Y pensemos en esto nada más. Si el oxígeno constituye nada más el 20% del 100 del aire atmosférico, pues es una sustancia básicamente abundante. Comparado con otras como por ser el hierro, la celulosa o otras, pues básicamente es una sustancia poco usual. Pero ¿qué pasa si esta sustancia que está en el aire atmosférico reacciona con otra sustancia, por ejemplo, con hierro, celulosa? Pues lo que sucede es que se forma un nuevo compuesto. Piensen en esto. Si ustedes dejan cualquier material en algún lugar durante un tiempo, este se va a envejecer. Y ese es el efecto de la oxidación. Esa sustancia o ese material que ustedes dejen se está oxidando porque está perdiendo esos electrones. Está perdiendo esos electrones debido a la oxidación del aire. Pero un término más adecuado para la parte médica no es oxidación, es decir, no le decimos a un paciente, se está usted oxidando. Para nada. Nosotros no hablamos de oxidación en un paciente. Debemos de hablar de estrés oxidativo. ¿Por qué de estrés oxidativo? Bueno, porque el estrés oxidativo básicamente es el daño que se produce cuando los radicales libres se forman de forma más rápida en el cuerpo y este las elimina. De hecho, esto reveló el uso de los antioxidantes, ¿no? Porque dicen, bueno, este estrés oxidativo, ¿qué es? Pues es el daño de los radicales libres. Y entonces, ¿qué tenía que ver oxidativo con el radical libre? Pues recordemos
la pérdida de esos electrones y la ganancia de ellos en otra molécula. Y a través de esto se reveló que los antioxidantes lo que hacen es evitar este daño. Por lo tanto, la clave 5 es determinar quiénes son los radicales libres finalmente. Hemos estado viendo que dijimos que el tabaco, que la contaminación, pero eso no explica el trasfondo más grave. De hecho, si lo vemos desde el punto de vista un poco más serio, podemos pensar en el oxígeno como si fuera algo tóxico, ¿no? Decimos, bueno, pues cada que respiro me estoy oxidando. ¿Por qué? Porque estoy respirando oxígeno y dijimos que oxígeno, se añade el oxígeno y es oxidar. Esto no es así. Realmente con los años hay varias teorías que se han propuesto para explicar la toxicidad del oxígeno. Pero este oxígeno no es así como nosotros lo pensamos. De hecho, hubo hipótesis tempranas en la cual el oxígeno ejercía una acción inmediata en la inhibición de enzimas que estaban llevando a cabo reacciones importantes. Por ejemplo, se decía que el oxígeno puede inhibir las reacciones de fotosíntesis. Ahora sabemos que esto no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque de alguna manera el oxígeno tiene que trabajar con las plantitas para poder llevar a cabo su proceso de fotosíntesis. Pero en la antigüedad no se pensaba así. No vamos a decir la antigüedad, vamos a decir en tiempos pasados, no muy remotos, todavía no estaba claro el oxígeno como una sustancia capaz de causar daño. De hecho, hay abundantes pruebas actuales y no actuales que demuestran que las radiaciones causaban daños al DNA a través de radicales libres de oxígeno. Y entonces, ¿cómo podemos tener esta dualidad? ¿El oxígeno es bueno? ¿El oxígeno es malo? ¿Qué realmente nos está dando el oxígeno? Bueno, en 1954, Harman desarrolla la teoría del envejecimiento por radicales libres y dice que es un proceso común y modificable por los factores genéticos y ambientales como responsables del envejecimiento y la muerte de todos los seres vivos. Él postula esta teoría y dice, los radicales libres no nada más están en una sola cuestión médica, está en todo. ¿Por qué? Porque trabaja en todos los procesos reactivos. Entonces Harman propone que la acumulación de estos daños se ha causado por todas estas macromoléculas en el tiempo conduce a la enfermedad del envejecimiento. En otras palabras, el que tengamos todos estos factores junto con estos radicales libres nos iban a dar finalmente la enfermedad o el envejecimiento. ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Cómo piensa este sistema más sencillo? De hecho, un radical libre, por ejemplo, de mucha importancia, que por ejemplo es el anión superóxido del cual vamos a hablar ahorita, está relacionado con una enzima que funciona para evitar el daño por ese anión superóxido. En este caso estamos hablando de un ejemplo muy simple, del cual un investigador que se apellida Friedovik lo que hizo fue proponer esta teoría. Lo que hace es que el superóxido, que es el radical libre, está relacionado con otra enzima que es, por ejemplo, la superóxido dismutasa, que es la que complementa y evita el daño por el radical libre. De hecho, hoy en día la superóxido dismutasa es una enzima que es muy estudiada en ciencia porque se está viendo cuál es su papel en los radicales libres, ¿no? El papel con su trabajo con los radicales libres. Entonces el superóxido era la principal forma tóxica de oxígeno. Él dice, bueno, el superóxido no es otra cosa que oxígeno, que es muy tóxico y que de alguna manera va a ser protegido por esta enzima. Entonces, ¿quiénes son los radicales libres a partir de esto? Bueno, los radicales libres son especies oxígeno reactivas o reactivas de oxígeno, también llamadas ROS en la literatura, ustedes los pueden encontrar así. De hecho, el oxígeno se reduce parcialmente en algunas ocasiones, generando especies de oxígeno que reaccionan fácilmente con una variedad de componentes celulares. ¿Qué es esto? Que ustedes van a encontrar que este oxígeno, que no se reduce, es decir, que no gana esos electrones, generalmente se reacciona fácilmente con otra cantidad de sustancias celulares. Voy a poner un ejemplo. Imagínense un oxígeno que anda por ahí solito, y este oxígeno que no tiene apareado su electrón anda por ahí buscando con quién unirse. Y ya dijimos que estas reacciones son veloces, rápidas y reactivas. Entonces, al no encontrar con quién, va a reaccionar con lo primero que se encuentre. Y generalmente, como se encuentra cerca de los componentes celulares, es decir, la pared celular, el DNA, pues adivinen qué, ahí es el lugar donde va a causar el daño. Entonces, de hecho, es tan importante esto que hoy ya sabemos que el radical más importante y conocido es el radical superóxido. Este mismo que ya habíamos descrito previamente.
¿no? De hecho, este es el precursor de otras especies reactivas como lo son el radical hidroxilo. Y estos dos radicales, el superóxido y el hidroxilo, son los radicales libres más importantes que hay. Son los más importantes. Hay otros, y hay otros que no son de oxígeno, que son derivados de nitrógeno. Pero con los que respecta al oxígeno, son los más importantes. De hecho, varias enfermedades se logran asociar a estos radicales libres, entre ellas la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer y el Huntington. Estas están asociadas a daño oxidativo, sobre todo a las mitocondrias. Las mitocondrias, recordemos que tienen esas membranas celulares, y sus membranas celulares son las que están dañadas. Las membranas celulares las membranas mitocondriales están dañadas por este estrés oxidativo, por estos radicales libres. De hecho, estas observaciones condujeron a la teoría del envejecimiento. Y al final, lo que dice esta teoría es que las reacciones de los radicales libres que se originan durante el curso del metabolismo oxidativo son al menos parcialmente responsables de los procesos de envejecimiento. En otras palabras, a partir de establecer cómo estas especies reactivas de oxígeno causan un daño, a partir de ahí se puede establecer cómo son responsables, no totalmente, parcialmente responsables del envejecimiento. De hecho, estos radicales libres, desde cierto punto de vista, son muy importantes porque, como ya dijimos, el radical hidroxilo y el superóxido, que son más importantes, atacan y dañan básicamente cualquier molécula presente en el cuerpo. Entonces, la libertad de tener estos radicales ahí, de estas especies reactivas de oxígeno, va a causar mucho daño. Dice, de hecho, son tan activos, como ya dijimos, que en una pequeña fracción de segundo, antes de que se unan con cualquier cosa, ya están convirtiendo la molécula en un radical. Es decir, en poco tiempo, estas moléculas son capaces de hacer que otras sustancias se vuelvan radicales, como ya lo dijimos, porque funcionan en base a estas reacciones en cadena. De hecho, en sistemas vivientes, el radical hidroxilo, que es muy raro, raramente se forma, aquí se puede formar fácilmente por algunas alteraciones, como lo son el tabaco o las radiaciones. Sin embargo, si alguien, por ejemplo, que está, vamos a poner un ejemplo, alguien que está expuesto a rayos ultravioleta o radiaciones, por ejemplo, en este caso, las personas que manipulan, por ejemplo, aparatos de rayos X, ellos se van a ver más cercanos a esta situación de poder tener estos radicales. El radical hidroxilo no es el más común, es uno de los que se da, pero no lo llamaría yo el más común. Los más comunes tienen que ver con el superóxido. Pero este radical hidroxilo se puede encontrar en personas que tengan daños mucho mayores, porque estos atacan de alguna manera el ADN, y este ADN ya lesionado va a tender a reaccionar causando daños mucho mayores, porque va a haber mayor cantidad de daños a todo el material genético. ¿Qué es lo que pasa con el ADN? Si el ADN es atacado, lo que va a suceder es que este ADN o se van a romper las hebras que forman las hélices del ADN, o va a haber mutaciones puntuales, es decir, van a cambiar una base por otra, y esto va a causar que cuando esto sea transcrito y traducido en una proteína, esa proteína no funciona porque no van a ser los aminoácidos adecuados para esa proteína. Entonces estas hebras de ADN se pueden lesionar. Aunque el cuerpo tiene mecanismos de reparación, si el daño es mucho mayor por los radicales libres, se puede quedar alterado el ADN, y esto puede dar origen al cáncer. Esta es una de las teorías por las cuales se piensa que las radiaciones causan los tumores. Por ejemplo, se veía que anteriormente se usaba indiscriminadamente la radioterapia. Hoy lo que se puede ver es que a veces esa radioterapia es tan intensa que en vez de causar un beneficio al paciente, puede terminar causando mucho más daños, e incluso dar origen a que se cree otro tipo de líneas celulares cancerosas dentro del mismo paciente. Entonces, el cuerpo tiene sus mecanismos de reparación, pero de no hacerlo, esto puede dar fácilmente origen a otros procesos. Por ejemplo, en este esquema, que me pareció muy simpático, ustedes pueden ver ahí en estas moléculas que se ven como en rojo, que serían nuestros radicales libres, pues se meten adentro de la mitocondria, se meten con el ADN mitocondrial, que ustedes pueden ver ahí, es una hebra pequeñita. Bueno, el punto es de que andan por todos lados los radicales libres, es decir, no tienen lugar al cual no tengan acceso. Si ustedes buscan más referencias sobre la parte histórica, pues pueden encontrarlo a través de todos estos datos.
Esto es, digamos, de alguna manera el trabajo de Gomberg, de alguna manera, sobre todo lo de los radicales libres y bueno, lo que es más cercano. Sin embargo, esta es una bibliografía algo antigua, pero ustedes pueden revisarla para que no haya ningún problema. Entonces, ahorita vamos a hacer una pausa para ver quién tiene preguntas sobre los radicales libres. Disculpen si me voy un poco rápido en la parte de de las preguntas, pero perdón, de la exposición, pero a veces por el tiempo no podemos abarcar todo. Entonces, no sé si alguien tenga preguntas por ahí, le invito a que oprima su camarita si tiene alguna duda para que lo podamos escuchar. Bueno, creo que no tenemos no tenemos preguntas nuevamente por ahí, creo que no hay. No vemos. Sí, a ver, escuchamos. Sí, buenos días. Sí, buenos días, adelante. Sí, me gustaría saber qué es un mineral ionizado. Ok. Permíteme un segundo. Le abrimos el micro a todos. Ajá. No, déjame ver si lo hay. Ajá, ahí está. Sí, Pablo, con respecto a minerales ionizados, lo que te puedo decir ahorita es que de alguna manera un mineral ionizado no va a reaccionar. Si vimos ahorita de alguna manera el ejemplo que puse, lo que nos vamos a dar cuenta es de que la mayoría de las sustancias, al no estar apareadas, por ejemplo, los iones tienen esta situación de... Permíteme un segundo. Tienen esta situación de que casi todas las sustancias no tienen esta capacidad tienen esta capacidad de tener unidos o unirse a otras moléculas. Los minerales ionizados, al estar ionizados, precisamente lo que hacen es aparearse con otro y evitar la unión con otra sustancia, es decir, no causan reacción. Sin embargo, si se requiere, pueden ser separados. Gracias. Pueden ser separados para poderse utilizar. Entonces, esa es la parte más simple de lo que llamamos minerales ionizados. Sin embargo, con lo que respecta a radicales libres y esta parte, lo que te puedo decir es que generalmente lo que estamos buscando son mucho mayor efectividad de la parte antioxidante. Y entonces los minerales ionizados, aunque son efectivos en la parte de los radicales libres, no lo son tanto como son aquellas sustancias, por ejemplo, como las vitaminas, donde son mucho más efectivos tratando de evitar la oxidación, sobre todo porque las especies reactivas de oxígeno buscan, vamos a decirlo así, inmediatamente unirse a algo. Y a veces es más difícil unirse a los iones que unirse a sustancias como lo pueden ser las coenzimas, en este caso vitaminas, que son mucho más veloces para atrapar estos procesos. Entonces, los minerales ionizados son estos minerales que no tienen esa capacidad o esa facilidad de unirse a otras sustancias, es decir, que no son altamente reactivos, ¿no? Vamos a llamarles así. Fíjate que tengo aquí un Isaac. Ah, ya, ok. Pablo, no sé si resolvimos tu pregunta o es algo más lo que quieres saber. Sí, te pido de favor que si tienes alguna... Sí, he escuchado que también los minerales ionizados también pueden venir quelatados y sería mejor utilizarlos así, no únicamente ionizados, sino en forma de quelato. Perdón, Pablo, ya lo último no te alcancé a escuchar. Que si los minerales ionizados también quelatados pueden pueden tener mejor función que únicamente los minerales ionizados. Con los quelatados. Quelatados. ¿No me escuchan? Sí, ya te escuché. Mira, yo lo que te puedo decir
es que a menos reactividad, es decir, aquellos que ya están quelados, es decir, que no tienen esta capacidad todavía mucho menor para reaccionar, son en ese sentido mejores con lo que respecta al estrés oxidativo. No sé si me explico, es decir, tienen esta poca, vamos a decir, reactividad, y eso le facilita ciertas cosas al cuerpo, en el sentido de que sus reacciones no se van a ver afectadas por los radicales libres, es decir, va a tener esta función de que inmediatamente en cuanto haga la reacción no vas a obtener un producto de desecho que es un radical libre, entonces eso lo beneficia. Esa sería la parte interesante aquí, que las sustancias que son capaces de evitar oxidación, es decir, que evitan que los radicales libres causen daño, son mucho mejores. Todas las sustancias que tengan o que eviten eso, sean desde vitaminas o sean iones quelados o ionizados o ambos, te van a funcionar mucho mejor que un ion que no lo está. Porque un ion, voy a poner un ejemplo, como la sal de mesa. Cuando esta entra al cuerpo, cuando entra al cuerpo, esta se separa en cloro y se separa en sodio. El problema es que ese sodio está buscando siempre con quién unirse. Entonces va a ir a provocar un problema. Si ustedes consumen demasiada sal, van a comenzar a tener problemas de hinchazón o edema. Y eso se debe a que están separados. Pero ¿qué pasa si ustedes consumen una sal, vamos a decirla así, ionizada? Pues como no va a tener separación, esta va a entrar directamente, nunca va a tener esa reactividad de alguna manera. Entonces, ese es un ejemplo, por ponerlo así, Pero cualquier sustancia que no reacciona no es capaz de dar un radical libre y se puede utilizar completamente evitando un daño por radicales libres. Esa sería la idea principal, ¿no? No sé si tengas alguna otra duda. No, muchas gracias, muy formal. Gracias. Ana. Bueno, creo que ya no tenemos más dudas. No veo aquí más. Aquí me falla cómo le hago para que aparezca la subida y la bajada, porque no vemos. No es con los dedos. Son los dedos. Son dedos. Sí, pero no, ok. Muy bien, bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente parte. Estas dos últimas partes pues son para redondear de alguna manera lo que son los antioxidantes. Para poder ya darle un peso mayor a los antioxidantes, había que explicarlos lo que eran todo lo que tenía que ver con radicales libres. Entonces, a partir de entender los radicales libres, podemos ahora sí darle un peso específico a los antioxidantes. Entonces, primero vamos a definir claramente qué son un antioxidante. Cuando ustedes, los pacientes preguntan, oiga doctor, es que estoy tomando un antioxidante y es que tengo estrés oxidativo. Bueno, cada una de las definiciones que hemos dado les va a servir como un arma para decir, bueno, tú tienes esto y tienes esto. Pero si no tenemos definido qué es cada uno de ellos, es más difícil. Entonces, vamos a repasar. Un radical libre es una sustancia, es una molécula o un átomo que es capaz de reaccionar fácilmente y que no tiene pareja y siempre anda buscando con quién juntarse. El problema es que causa daño porque al cambiar una molécula la puede volver otro radical libre. Todas las dos más importantes ya quedamos que es la superóxido dismutasa y el hidroxilo. Son los más importantes de las especies reactivas de oxígeno. Tenemos toda una gama de alteraciones de daño que dan desde daño al DNA, membranas celulares, en fin, asociado a enfermedades que van desde problemas neurodegenerativos, como lo pueden ser el Alzheimer, el Parkinson, hasta alteraciones que van como el cáncer. Entonces, si tenemos esto ya en contexto, ahora podemos darle un peso real a lo que son los antioxidantes. De hecho, este artículo que encontré muy bonito que se llama Antioxidantes, Ciencia, Tecnología, Aplicaciones, fue hecho en Canadá y es una cosa preciosa porque vienen unas definiciones excelentes sobre lo que son los antioxidantes y cómo se aplican hoy en día. Este artículo es de 2009, si no mal recuerdo, y lo que pueden ustedes encontrar en este artículo es toda la explicación de cómo hoy en día los antioxidantes son la clave para muchas situaciones y cómo se están aplicando en ciencia y en tecnología. Entonces, tomando en consideración este artículo, tomé la definición que me encantó
en este artículo, el cual dice que los antioxidantes son un sistema biológico. En un sistema biológico se pueden definir como cualquier sustancia que, estando presente en concentraciones bajas en comparación con las de un sustrato oxidable, retrasa significativamente o evita la oxidación del sustrato. En otras palabras, son sustancias que no importa si estando en concentración baja o alta, ¿sí?, tiene esta capacidad de evitar daños por la oxidación. Entonces, todos los sustratos oxidables pueden ser moléculas que se encuentran en alimentos, en materiales biológicos, ya dígase carbohidratos, lípidos, proteínas o el mismísimo ADN. De alguna manera, lo que estamos viendo aquí es que le dan este enfoque como más completo. Es decir, en un sistema biológico que podemos estar hablando de un humano, una planta, ¿sí?, tiene esta capacidad de evitar la oxidación. Eso sería un antioxidante. Y ya vimos que los antioxidantes lo que hacen o evitan es el daño por radicales libres. De hecho, en esta imagen, lo que ustedes pueden apreciar es esta situación del antioxidante y el radical libre. Por ejemplo, el antioxidante lo que hace es, el radical libre, pues ya quedamos que siempre anda, si le falta siempre un electrón, ¿no? Siempre anda buscando con quién unirse porque le hace falta un electrón para completar ese par, es decir, ese que le hace falta para que no esté reaccionando con nada. Entonces lo que hacen los antioxidantes son pasar ese electrón hacia el radical libre para que ese radical libre deje de serlo. Entonces esa es la realidad del antioxidante. Se dedica exclusivamente a donar esos electrones para que el radical libre deje de serlo. Entonces, si vemos un poquito la historia del contexto anterior y ahora vemos la historia del antioxidante, los antioxidantes pueden ocurrir como constituyentes naturales entre los alimentos, como ya lo platicamos, y pueden ser intencionalmente añadidos a los productos o formados en un procesamiento. Eso quiere decir que a partir de saber que el antioxidante tiene esta capacidad, anteriormente se comenzó a buscar cómo hacer para que las sustancias mejoraran en su calidad, promoviendo o evitando la oxidación. Sobre todo lo que se vio es que en el caso de las grasas, esto era muy común. Si ustedes ponen cualquier grasa en cualquier lugar, se van a dar cuenta que se oxida muy, muy rápido. Y esto se debe a que muchos de los carbonos quedan desapareados en las grasas. Y esto facilita que se le comiencen a unir estas reacciones de oxígeno que van a terminar por producir que se oxide. Si ustedes ponen cualquier sustancia grasosa, sea manteca, aceite, lo que sea, y lo dejan al aire libre, déjenlo un buen rato y van a ver cómo en un tiempo se empieza a oxidar, aunque ustedes no lo toquen, no le pongan nada, porque tiene esta capacidad. De hecho, los primeros usos que se le dieron fue porque estaban viendo que había sustancias que cambiaban de su textura y su conformación inicial. Un ejemplo de esto es que en 1797 se comenzó a observar que en el vino, por ejemplo, había ciertas cosas que le beneficiaban para evitar la oxidación, ¿no?, o para aumentarla. Por ejemplo, en el caso del vino, ¿sí?, inhibir la oxidación del vino fue importante. De hecho, esto hace que, fíjense nada más, esto hace que el vino perdure mucho tiempo. Los mejores vinos evitan esa oxidación. Aunque tienen reacciones dentro que facilitan la fermentación, no le permiten que se oxide. ¿Qué pasa si ustedes abren un vino? Lo dejan ahí, ustedes dicen, no, ahorita me voy a tomar un vino. Ustedes tienen que tenerlo bien sellado. Si dejan que entre el oxígeno, después ese vino lo dejan un par de días y comienza a saber a vinagre. Se descompone. Ese es un efecto de la oxidación. Y eso es lo que se daban cuenta. De hecho, si se piensa en la cuestión del embotellado durante el siglo XVI, el siglo XV, lo que ustedes se van a dar cuenta es que todo el mundo estaba buscando la manera de conservar sus vinos más tiempo. Porque anteriormente el vino, pues bueno, se tomaba la uva, se fermentaba y casi era el vino fresco, ¿no? Pero en este caso los buenos vinos, los que se fueron añejando, el problema que tenían es que se echaban a perder. Y ellos se dieron cuenta que tenía que ver con la oxidación. Entonces, hoy en día, lo que se hace es que todos los vinos se envasan al vacío para evitar que el oxígeno esté ahí causando reacciones que den un mal sabor al vino.
De hecho, hay una teoría a la cual llamamos la teoría del envenenamiento del catalizador, porque todavía existía este problema de, bueno, ¿por qué se está envenenando las sustancias? ¿Por qué se están envenenando? Entonces pensaban que era el catalizador, es decir, donde se guardaba. Pero la verdad es que no estaba sucediendo así, ¿no? Se demostró por primera vez la participación de esta situación del oxígeno atmosférico con la oxidación de los ácidos grasos. Un ejemplo de esto es muy simple. Por ejemplo, lo que se veía es que la grasa se dejaba en alguna superficie y al cabo de un tiempo comenzaba a oler a rancio. Y esto demostró que había una razón entre la atmósfera y la grasa. No se sabía cuál era. A partir de ahí se comenzó a tener esta idea de qué es lo que está causando el daño en la grasita. Más tarde se encontró, por ejemplo, que la oxidación en grasas insaturadas podían generar estos olores rancios, por ejemplo, en los aceites de pescado. Si ustedes huelen cualquier situación, cualquier alimento que contenga una cantidad de grasa, etcétera, lo que hace que ustedes inmediatamente digan esto no está bueno es precisamente la oxidación de la grasa. Ustedes pueden agarrar carne de cerdo, carne de res, cualquier alimento que tenga una cantidad de grasa y lo primero que les va a decir a ustedes que ese alimento ya no está en buenas condiciones es la pérdida precisamente de este equilibrio por el aumento de oxidación de la grasa. Si ustedes ven algún alimento que huele mal, generalmente lo que les da ese olor es esta cuestión de la oxidación de las grasas, ¿no? De hecho, el trabajo más antiguo sobre el uso de antioxidantes para retrasar la oxidación, pues apareció por ahí de 1843, en la que un investigador en Francia de Champs mostró que un ungüento hecho a base de manteca de cerdo y que contenía benjuí, que pues es una sustancia a base de vainilla, y otra que tenía populín, que es a partir de brotes de álamo, no se hacían rancios, es decir, usaba la manteca de cerdo, pero si les añadía estas dos sustancias, el benjuí y el populín, lo que sucedía es que esta manteca de cerdo no se echaba a perder igual que aquella que no tenía. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Bueno, lo que pasa es que pues, los brotes de álamo y el benjuí que se obtenía de la vainilla se comenzaron a dar cuenta que evitaba la oxidación. De hecho, hoy en día el benjuí es tan popular que en muchos hospitales se utiliza para pegar, para pegar algunas, por ejemplo, curaciones. Y a lo mejor algunos de ustedes lo usan a lo mejor en su consultorio o lo han visto utilizar en un hospital. Se utiliza para hacerlo como un antiséptico también, es decir, se utiliza para evitar que alguna herida se infecte, etc. Ha resultado una excelente solución para problemas de este tipo como antiséptico, ¿no? Pero lo que tiene es que evita precisamente la oxidación. Entonces ellos lo utilizaban, el de Champs lo utilizó para evitar la oxidación de la manteca de cerdo. Y esto le fue bastante bien. Curiosamente, los primeros informes sobre antioxidantes empleados para los alimentos grasos y su uso, pues bueno, fueron de 1852, casi 10 años después de que de Champs viera esta situación, estas observaciones de la manteca, ¿no? De hecho, ellos también informaron de alguna manera que algunas otras sustancias o otro tipo de materiales como la corteza del olmo era eficaz para la preservación de la grasa de la mantequilla y manteca de cerdo. Es decir, hay muchas plantas o muchos cortezas de árboles que tienen esta capacidad antioxidante. De hecho, esta es la manera en que se conservaba en la antigüedad todo lo que tenía que ver con mantequilla y manteca. No crean que todo siempre estuvo en un recipiente de plástico. Y precisamente la situación siempre ha sido evitar la oxidación. Si ustedes se fijan en casi todo, todos los alimentos embotellados, enlatados, tienen dos características indispensables. Uno, que no les dejan entrar oxígeno, es decir, al vacío. O dos, están envueltos de una manera que lo está envolviendo evita el contacto con cualquier situación externa. Y yo le estoy hablando desde un bote de crema hasta lo que ustedes se puedan imaginar. Los botes de leche, ustedes piensen nada más en el Tetra Pak y van a ver que buscan la manera de evitar la menor filtración de oxígeno, de manera que la leche se conserve el mayor tiempo posible. De hecho, después, Moro y Dufresne informaron por primera vez la posibilidad de utilizar compuestos sintéticos fenólicos para retrasar la descomposición oxidativa de los alimentos. Entonces, los primeros alimentos conservados tenían de alguna manera, se les fue añadiendo fenol. Sin embargo, pues esto no fue un fenómeno totalmente bueno para la industria alimenticia. Es decir, los primeros alimentos enlatados y enfrascados a los cuales se les añadieron fenoles no resultaron tan buenos porque cambiaban los alimentos de sabor y de consistencia. Siempre lo mejor ha sido comer en fresco. Sin embargo, al tratar de cambiar esto, se comenzaron a dar cuenta. Voy a ponerles un ejemplo muy claro. Durante la Segunda Guerra Mundial, el problema de, como dije,
las guerras, pues uno tiene que llevar alimentos. Entonces el problema era a todas las tropas americanas darles de comer. ¿Y cuál fue la manera de solventar este problema? Puesto que no podían estar comiendo, pues obviamente en Europa, porque ahí pues no había quien les diera de comer, estaba ocupado por los nazis. Y entonces lo que sucede fue un fenómeno muy interesante. Primero lo que hacen es todo lo que tenía que ver con aluminio, todo lo que era metal, se comenzó a llevar a las fábricas para enlatar alimentos. Eso fue lo primero. Y lo segundo es que todos los alimentos que se enlataban sabían horrible, porque todavía no estaba bien claro cómo se iban a conservar. Sin embargo, ya comenzaban a haber algunos intentos de mantener los alimentos en buen estado. Entre ellos era mantenerlos dentro de aceite, mantenerlos en salmuera, es decir, en agua con sal. Y poco a poco se dieron cuenta que algunas sustancias eran capaces de mantener este sabor. De hecho, hoy en día, si ustedes revisan casi cualquier situación que requiera conservación, van a ver dos sustancias. O tiene una sal o tiene benzoato de sodio. Y las dos sirven como antioxidantes, pero lo más importante, están selladas. Si ustedes ponen un antioxidante mineral como los que acabo de nombrar, pero no está sellado, no va a funcionar. Sin embargo, una sustancia a la cual ustedes agregan algún fenol o alguna sustancia antioxidante, y véanlo muy fácil, en casa casi todo el mundo lo ha hecho, cortan un aguacate o quieren hacer algo con aguacate, y para que no se ponga negro el aguacate, todo el mundo adhiere algo a ese aguacate, y generalmente lo que hacen los buenos restaurantes es añadir algo de limón, para evitar que ese aguacate se ponga negro. Entonces esta es una forma muy simple de ocupar el conocimiento de los antioxidantes a cosas tan triviales como lo puede ser un alimento para un restaurante. Pero en el momento de la guerra, pues lo que se necesitaba era llevar grandes cantidades de alimento. De hecho, los primeros alimentos enlatados no eran ni siquiera de buena calidad, sabían horrible, y el segundo problema es que no eran fáciles de abrir, porque se sellaban y a veces ni siquiera había manera de abrirlos. De hecho, la invención del abrelatas vino mucho después de la guerra. Las latas se abrían con cuchillos, vaya. Es decir, había muchos problemas. Otro problema que tenía la falta de oxígeno, pues es que muchos de estos alimentos se golpeaban y venían enfermedades como el botulismo, donde se metían algunas bacterias, y bueno, venían otros problemas como lo era el que se descompusieran los alimentos por bacterias. En fin, podemos tener una gran cantidad de información sobre lo que ya pasó históricamente en la conservación de alimentos. Pero ¿qué pasa cuando estos antioxidantes de alguna manera, creo que aquí tenemos un pequeño movimiento, déjenme, vamos a salirnos tantito porque creo que aquí hay, porque si no, no lo vamos a ver. ¿Cómo quitamos un espacio? ¿Es este? Ok, porque creo que nos salimos del cuadro. Listo, regresamos. La presentación es con... ¿Dónde está mi? Ay, Dios. Sí, está. Ok, de hecho hay una clasificación actual para antioxidantes, la cual les quiero mostrar en esta diapositiva, la cual solamente tiene dos tipos de antioxidantes, la cual llamamos antioxidantes primarios o de clase 1. Estos generalmente pueden actuar como radicales libres aceptantes y a veces retrasan o impiden o interrumpen la propagación de autooxidación. El ejemplo más común de estos son los fenoles. Pues ¿dónde están los fenoles? Pues como ya dijimos hace ratito, pues en el vino, etcétera, algunos alimentos. Y luego están los antioxidantes secundarios, también llamados preventivos o antioxidantes de clase 2, que estos son a los que más nos hemos abocado en los seminarios, pues porque básicamente ofrecen una actividad antioxidante a través de diversos mecanismos y disminuyen la velocidad de las reacciones de oxidación. Ejemplos de esto pues, son la vitamina A, la C, la E, en fin, ¿no? La principal diferencia entre estos dos tipos de antioxidantes es que en los de tipo 2 no se convierten en radicales libres, es decir, los 1 generalmente tienden a irse. Un ejemplo de esto es
todo el mundo diría, bueno, pues si hay antioxidantes en el vino, lo que debo hacer es que me voy a tomar mi copita de vino, o voy a estar tomando de sintetizar. Y por otro lado, ¿por qué reacciona con lo que sea? Pues lo que sucede es que el hexafeniletano no tiene apareados un par de sus electrones. Esto hace que cuando se una a cualquier otra sustancia, rápidamente se una a ella y cambie su carga. Esto está demostrado porque no siempre ha sido el carbono tetravalente que se utilizaba, es decir, comienza a haber una contradicción entre lo que ya habían hecho los científicos, es decir, es tetravalente, y él se comienza a dar cuenta de que se puede hacer otro tipo de carbono, es decir, cambia la forma en que está viendo el carbono. Cuando Goldberg publica estos hallazgos en 1900, pues todavía había mucha controversia. De hecho, lo vimos, acabamos de decir que Goldberg hasta apenas el 2000 fue reconocido como el padre de los radicales libres, ¿no? Y de hecho hasta 1930, vamos a pensar en esta imagen que tenemos del lado derecho, ¿sí? Pues lo que nosotros tenemos en el carbono es que en el último spin, es decir, en el último nivel electrónico, en el más alejado del centro, si ustedes se fijan, tenemos 4 puntitos de color verde. Esos son electrones. Los científicos dijeron, tiene que haber 4 enlaces porque ahí hay 4 carbonos. O sea, tiene 4 enlaces porque hay 4 electrones que se pueden unir. Entonces, lo que hace Goldberg es tratar de explicar, y de ahí que salga que ahí viene realmente el verdadero problema, es que lo que encuentra Goldberg es que los radicales libres siempre se encuentran en la naturaleza. Goldberg lo que hace es tratar de sintetizar un compuesto de carbono llamado hexafeniletano, el cual es altamente reactivo e inestable. Pero él no se explica por qué este hexafeniletano es tan difícil. Son esenciales para la forma en que algunas enzimas funcionan en el cuerpo humano, es decir, se tienen que formar necesariamente, pero eso no quiere decir que sea bueno. Sabemos que están implicadas en el proceso de envejecimiento del cuerpo, en su funcionamiento sano y en el desarrollo del cáncer y otras enfermedades graves. Ahorita vamos a ver cómo se dan esos daños. Y finalmente, la descripción de radicales libres orgánicos nos ha ayudado a explicar la síntesis de ADN en el cuerpo, que este es algo muy interesante que al final voy a platicarles. Ahora, ¿cómo se llegan a estas conclusiones? Bueno, primero, después de los descubrimientos de Goldberg, pues está la parte más impresionante, pero veamos que los científicos del siglo XIX pues llegan a la conclusión de que el carbón debe ser siempre tetravalente, es decir, tiene que formar 4 enlaces. Esta es la primera parte científica que permite establecer las bases de cómo va a funcionar un radical libre. Si ustedes piensan en el carbono y la pareja, ¿por qué lo hace? Bueno, uno es porque quiere donar un electrón a la molécula, o sea, quiere forzar entrar con ese electrón. 2, la eliminación de un electrón de la molécula, es decir, hay que eliminar uno para ganar otro. 3, pues la eliminación de un grupo de átomos de la molécula, se quieren deshacer de ellos. Y finalmente, pues el más, pues parece más lógico, pero es que simplemente se tiene que añadir a la molécula, es decir, se suma a ella nada más para estar ahí. El problema es que cuando un radical libre reacciona con una molécula estable, tiene un problemón, y es que la molécula que era estable la convierte en un radical libre. En otras palabras, pone en marcha una reacción en cadena que hace que se formen más radicales libres. Entonces esto no es benéfico para el organismo, puesto que un radical libre hace formación de más radicales libres. Entonces, ¿qué sabemos ahora? Bueno, pues ahora sabemos que los radicales libres cuando los radicales libres entran es cuando entran en la primera parte principal de la química orgánica, es decir, no se les empieza a dar este valor hasta pasados los años 30. Vamos a hablar un poco más de historia de Goldberg. Bueno, de hecho, Goldberg es el más nombrado, pero no es el único. De hecho, la comunidad científica comienza a reconocer la importancia de los radicales libres como a partir del 29, a partir de lo que ya acabamos de decir, de esos descubrimientos de Goldberg, sobre todo del tetrifeniletano, y lo que encuentra es que cuando Willman y Hodmix tratan de producirlo a través de otro experimento, pero haciéndolo con el metilo, es decir, un carbono, pero nada más le ponen 3 hidrógenos. Entonces el problema es que no se completa. Aquí debería de haber un CH, pues básicamente 4, es decir, un hidrógeno